estos días, nuestro país y el mundo entero está atravesando por una circunstancia desagradable. Estamos sufriendo los embates de una pandemia que, como su nombre indica, está afectando al mundo entero. No hay lugar donde no se haya expandido el virus del COVID-19 y está afectando notablemente la vida de muchas personas. Lo peor es eso, el gran índice de mortalidad que produce. Más de 300.000 fallecidos ya hay en el mundo en cuestión de 4 o 5 meses. Es una guerra poderosa contra un enemigo que hasta este momento no existe ningún arma que lo pueda detener. Todos los intentos que se han hecho humanamente posibles hasta ahora no han logrado detenerlo. Ha seguido expandiéndose, siguen falleciendo personas, se siguen infectando multitudes y estamos esperando que llegue la solución. Pero la respuesta está en Jesús. Y esta palabra que vamos a dar tiene que ver con esto, con que la respuesta está en Jesús. Pero ¿cómo recibir esa respuesta? Hay muchas circunstancias que rodean al hombre, especialmente en este tiempo, y siempre. Pero en este tiempo abunda la necesidad en las personas de recibir un milagro. A veces se piensa que un milagro es algo muy exquisito y especial. No, el milagro lo necesitamos constantemente y en todas las cosas. La obra de Dios es un milagro. Cada vez que el Señor obra para alguna cosa, está haciendo un milagro. Dios no obra en lo natural. Dios no funciona como nosotros los seres humanos. Las personas queremos que Dios haga las cosas como nosotros creemos que las debe hacer. Pero Dios no es así. Dios no es un hombre. Dios no es un ser natural. Dios es sobrenatural. Es espiritual y obra en lo espiritual. Por eso necesitamos un milagro. Todo el mundo necesita un milagro. El que más tiene y el que menos tiene. El que más sabe y el que menos sabe. Todos necesitan un milagro. Y muchos han pedido ese milagro. Muchos quieren ese milagro porque lo necesitan. Y el milagro a veces no llega. De ahí está lo que queremos tratar. El milagro no llega. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como dicen algunos y lo habrán oído decir, ¿por qué Jesús no me responde? ¿Por dónde está Dios? Preguntas que se quedan sin respuesta. Porque al Señor clamo a ti y no me respondes. No escucho tu voz. No veo lo que te pido. Te pido que restaures mi familia, que restaure el problema que tengo con mi esposa. Te pido que restaures a mis hijos o a algunos de mis hijos que están perdidos en las drogas y en muchas cosas que son peligrosas y no veo que se restauran. Te pido por ese trabajo que necesito y no consigo el trabajo. Te pido por esta enfermedad que me está azotando y no se me cura la enfermedad. Te pido por muchas cosas. Te pido por la economía que tengo, por la necesidad de eliminar las deudas que tengo, pero las deudas siguen ahí. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué no me responde? Esas preguntas hoy te las vamos a responder. El Señor
no nos deja sin respuesta. Y la respuesta la dio antes de que nosotros hiciéramos la pregunta. Desde el principio las dio. Desde el principio dijo cómo eran las cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no ponemos nuestros ojos donde tenemos que ponerlos, que es en Jesús. Lo ponemos en las soluciones naturales, lo ponemos en las demás personas, lo ponemos en los banqueros, lo ponemos en las personas que dan rédito, lo ponemos en la medicina, lo ponemos en los hospitales, lo ponemos en el consejo que nos dan los psicólogos, los psiquiatras, lo ponemos donde quiera. Lo ponemos en nuestra fuerza física, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. Y queremos cambiar a las personas y transformar las cosas por las vías naturales y no las conseguimos. No las conseguimos. El hombre desde que comenzó está tratando de transformarlo todo para que se adapte a su manera de vivir. Y lejos de lograrlo, lo que cada día se le empeora más la situación. La solución de un problema trae consigo la aparición de otros 5 o 6. Siempre ha pasado esto. Y hasta la filosofía lo dice, que la solución de un problema aumenta la cantidad de problemas que vas a recibir. ¿Quieres un carro? Ese es el problema. Tienes el carro y cuando tienes el carro, entonces se te aumentan los problemas. Tienes que llevarlo a darle mantenimiento, tienes que comprar neumáticos, tienes que comprar gasolina, tienes que arreglarle los problemas que tiene, tienes que pagar un seguro de carro, tienes que pagar, y cuando vienes a ver, por causa del carro se te han multiplicado, se te han aparecido 10, 12 necesidades nuevas que no tenías cuando no tenía carro. Gloria a Dios. Las personas antiguamente tenían muchas menos necesidades que nosotros. Y el mundo parece que va a la solución de las necesidades, pero lo que está haciendo es que aparecen cada día más necesidades, porque hay más problemas, porque hay más dificultades, porque nosotros mismos las vamos creando conforme va el desarrollo andando. Por tanto, la mayoría de las personas tienen nada más que 2 posibilidades ante sus necesidades. O buscan la solución por las vías naturales, como lo busca desafortunadamente la mayoría de las personas, que buscan la solución en otras personas, en instituciones, o buscan la solución a través de la vía espiritual. No hay más. O andamos en lo natural o andamos en lo espiritual. O andamos por vista o andamos por fe. O andamos con nuestra fuerza o andamos con la fuerza del Espíritu Santo. No hay más. Por eso hay que escoger. Y el que escoge la vía espiritual, pues tiene entonces que ajustarse a lo espiritual. Porque nada es porque yo quiero. Primero está el ser. El sentir el deseo de estar en nuestro corazón. Porque es en el corazón donde se encuentra la verdad del hombre. La mayoría de las personas dicen yo creo. Todo el mundo dice yo creo casi. Y unos creen en Cristo y otros creen en otros dioses. Pero en realidad, ¿creen de verdad? No se puede creer de verdad en alguien que no existe. Y el que no cree en Cristo, pues está creyendo en algo que no existe. Por lo tanto, ya de entrada va por un camino equivocado. Pero muchos que creemos en Cristo, también a veces decimos que creemos, pero en nuestro corazón no está ese sentir. Y no está ese sentir porque no somos capaces de vivir conforme a la palabra de Dios. No somos capaces de vivir como dice la palabra de Dios. Vivir por fe. No es vivir en lo natural, es vivir en lo sobrenatural, es vivir en lo espiritual. Porque lo que es del Espíritu es. Y las cosas espirituales se resuelven espiritualmente. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y debemos tener la revelación
de la palabra de Dios, porque no es solo conocer la palabra de Dios. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no tienen la revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es una palabra natural, no es una palabra creada para el conocimiento humano. Fue creada por Dios para el conocimiento espiritual del hombre. Son cosas diferentes. Si no se entra en el mundo espiritual de Cristo, no se puede entender la palabra de Dios. Se lee como un libro normal, y los libros normales dan conocimiento, pero no transforman el espíritu y el alma. Y el hombre verdadero está en el interior, no en el exterior. No está donde se ve, sino donde no se ve, como todo lo espiritual. Los ojos naturales no lo pueden ver. Por eso los ojos naturales no pueden ver ni el alma ni el espíritu del hombre. Y lo tiene a sí mismo. Por eso no nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Conocemos de nosotros una pequeña porción. Lo material, lo externo, lo carnal. Pero lo espiritual, tenemos que entrar en el mundo espiritual. Tenemos que entrar por el camino que nos lleva al conocimiento espiritual. Y eso es Jesucristo. Él es el camino. Por eso es que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque todo está en lo espiritual. Queremos separar lo espiritual de lo natural. Y eso no es posible. Porque lo que nos creó fue lo espiritual. Y lo que crea es lo que dirige. Es mayor el que crea que lo que es creado. Siempre ha sido así. El creado toma del que lo crea. Y nosotros fuimos creados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por una persona que es sobrenatural, que es espiritual. Por eso hay que entender estas cosas. Y para poder entender por qué a veces no recibimos la respuesta que estamos esperando del Señor, vamos a entrar en Marcos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Marcos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Allá hay una palabra poderosa y sobre todo llamativa. Y dice así: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Bendito Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Gloria a Dios. Qué maravilloso es este texto bíblico. Cuando vemos esto hay algo que llama la atención rápidamente, o que debía de llamar la atención. Aquí hay varios mensajes, pero lo vamos a centrar en uno específicamente. La palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Es decir, que todo lo puede. Y aquí dice el Señor, el mismo Señor dijo, y no pudo hacer. ¿Cómo que no pudo hacer? Si Dios es todopoderoso. Qué interesante está esto. No pudo hacer allí ningún milagro. Aquí hay una revelación espiritual poderosa. No se trata de que no pueda hacer. Se trata que no lo podía hacer en sus sentimientos. El Señor también tiene sentimientos, porque si tenemos sentimientos nosotros es porque Él espiritualmente nos los dio. Nos los puso. Todo lo que hay en nosotros, en nuestro ser, en nuestra forma de responder y de actuar, fue puesta por el Señor. Lo que nosotros la hemos utilizado de manera diferente a como Él las colocó y con el objetivo que la colocó. Porque Dios no hace nada por gusto
para jugar o para entretenerse. Dios hace la cosa con objetivo, con propósito. Y el propósito de Dios al crear el hombre es que el hombre regresara a Él como un ser espiritual preparado, superior inclusive a los ángeles. Eso es lo que Él buscaba. Porque los ángeles no fueron probados, sino solamente cuando Satanás se rebeló contra los ángeles que cayeron. Sin embargo, nosotros sí hemos sido creados para ser probados. En aquel momento, cuando los ángeles se rebelaron, fueron probados, porque los que se mantuvieron firmes al Señor, allí están en el cielo. Para eso fue una prueba. No compartieron lo que lógicamente parecía que era razonable para el querubín Satanás y los ángeles que lo siguieron. Por eso están allí. Pero nosotros estamos siendo probados aquí, en la tierra, para perfeccionar nuestra fe. Porque es la fe lo más importante que podemos llevar en la tierra. Porque es la fe la que nos lleva a la convicción y a la certeza de que nuestra esperanza está en Jesús. Y si nuestra esperanza está en Jesús, entonces nuestros ojos tienen que estar en nuestra esperanza. El mundo tiene una esperanza, y es la esperanza en la suerte. La mayoría de las personas en el mundo que buscan un milagro, que tienen una necesidad, porque la necesidad es la que crea la necesidad del milagro. Una necesidad va con la otra, y a veces no entendemos. Esa necesidad hace que el hombre se mueva en busca de la solución de esa necesidad. Y muchas veces esa necesidad no puede ser resuelta por las vías naturales que el hombre quiere. Hablando, buscando la solución de personas, tratando de resolver un problema económico a través de las vías de otros bancos de prestamistas. Y cuando esas cosas no suceden, el hombre natural, desafortunadamente, toma decisiones para buscar la solución, como se dice, a lo como sea, aún poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás que forman su familia. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Y hacen cosas para buscar la solución de un problema que terminan siendo peores que el problema que tenía. Y esta es la solución del mundo natural. Pero los que quieren la solución verdadera, la solución que radica, la solución que resuelve, tienen que buscar a Cristo. Y Cristo allí, donde estaba ¿quién? Dice que donde estaba su tierra. ¿Dónde fue? En su casa. ¿Dónde fue? En sus parientes. ¿Saben lo que el Señor está diciendo? Que es en su propio pueblo donde a veces se encuentran más dificultades para hacer un milagro que en las personas que no forman parte de su pueblo. Cuando debía ser al revés. El pueblo de Dios tiene instrumentos que Dios nos ha dado para lograr mover al Señor. Y a veces pensamos y equivocadamente que nuestra necesidad va a mover al Señor. Y estamos equivocados. Nuestra necesidad no mueve al Señor. Nuestra necesidad nos tiene que mover a nosotros a buscar al Señor, que son cosas diferentes. La necesidad es el motivo para que yo busque más que nunca al Señor, para que haga lo que tenga que hacer por encontrar la respuesta del Señor, para que Él haga y se mueva y haga el milagro por mí,
Y este es uno de los primeros errores que cometen muchas personas. Que como Cristo dijo, pedid y se os dará. Pues lo único que hacen es pedir y esperar un poco. Y cuando no llega ese momento, si no llega en el tiempo que yo creo, entonces pues tomo decisiones y busco las cosas conforme a mi razonamiento, a mi inteligencia, a mi intuición, y ahí vienen los problemas. Muchas veces lo que nos encontramos es un fracaso y salimos peor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es una de las cosas fundamentales que hay que tener presente para poder buscar un milagro, para que un milagro se haga. Si estas cosas no suceden, entonces todo está perdido. El milagro es un hecho que no puede ser explicado por principios naturales. Los milagros son hechos sobrenaturales que realiza Jesús, el único que hace milagros. Jesucristo, Él lo hace, y que pueden ser clasificados en 5 grupos especiales. Los milagros se pueden unir en 5 grupos clasificados. Milagros de sanidad, por los cuales podemos ser curados de cualquier enfermedad, de cualquiera. En los milagros de sanidad no hay límites. Milagros de liberación espiritual. Muchas personas están poseídas o están siendo afectadas y atormentadas por espíritus. Espíritus que no son de Dios y que provocan depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos psicopáticos, y que llevan al hombre muchas veces al suicidio inclusive. Y esas personas necesitan liberación, que es la sanidad espiritual. También están los milagros que son creativos. Dios puede crear cosas que nosotros no hemos visto, que nosotros no poseemos, que no están aquí o están allí. La puede hacer aparecer. Yo he tenido la oportunidad de ver ese milagro. He visto empates digitales utilizando un material que no sé de dónde salió porque nadie lo ha hecho, en cuestión de una oración. Y he visto cientos de personas recibirlos. ¿Y qué es lo que es eso? Eso es un milagro creativo. Dios creó el material con que hizo ese empate. Yo he visto todos los milagros que hace el Señor. He tenido esa oportunidad, por eso hablo con esta certeza de que estoy diciendo la verdad y que estoy trayendo un mensaje que Dios me dio que lo diera. Porque creer es lo más importante. Él no pudo hacer aquellos milagros en su pueblo porque se sorprendió de la incredulidad de ellos. Y es que la incredulidad no puede realmente detener a Dios, pero sí puede hacer que no lo haga. Y ahí está. Él no pudo hacerlo, no porque no pudiera hacerlo. A él nada lo puede detener, sino porque sus sentimientos no se lo permitían. Dios ama a los que le aman. Si usted es un incrédulo, usted no puede entrar en la búsqueda y en esperar un milagro de Dios, a no ser que Dios quiera hacer otra cosa. Y de eso vamos a hablar, por supuesto. Los milagros del control de la naturaleza, como hizo Cristo, que controló la tormenta. La tormenta es un hecho natural. La controló un ciclón, un huracán, una lluvia. Él la puede detener y la puede producir. Y han habido profetas que dijeron: aquí no va a llover durante 3 años, y no cayó ni una gota de agua en Israel. Porque para el Señor no hay nada imposible. Él controla la naturaleza. La naturaleza escucha la voz de Dios. Siempre ha escuchado la voz de Dios. Y por eso puede responder a la solicitud y a la orden que le da. Y finalmente está el grupo de milagros que se corresponde con la resurrección. Y esa es nuestra gran esperanza,
que el milagro de la resurrección va a ocurrir en nosotros. Aunque muramos, sabemos que un día vamos a resucitar. Y que vamos a vivir en un mundo mejor que este. Que vamos a vivir donde no hay aflicciones, donde no hay necesidades, donde no habrá enfermedades, donde no habrá ningún tipo de problema. La felicidad será plena. Esa es nuestra esperanza. El milagro de la resurrección que ocurrió en Cristo y en nosotros también va a ocurrir. Y en todo aquel que cree en Él. En todo aquel que haga su voluntad. Porque el que no, pues no recibirá ese milagro. Para él hay otras cosas que son difíciles. Difíciles de soportar, pero que ya millones y millones de personas lo están soportando por la eternidad y desde hace mucho tiempo. Por no haber entendido estas cosas. Por eso lo hablamos con claridad. Para que nadie se pierda por falta de conocimiento. El que se pierda es porque quiso perderse, porque no quiso entender, porque no quiso creer. Y como pasó a Cristo que no pudo hacer milagros en su tierra ni entre sus parientes, asimismo va Él no a poder hacer el milagro de la salvación a aquellos que no creen en Él. Por eso tienes que prepararte. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso el Señor nos está probando en esta tierra. No nos está probando para jugar con nosotros, para ver hasta dónde yo aguanto. No, Él está probando nuestra fe, porque la fe es lo que me va a llevar a la salvación. Porque la salvación es por fe. Por eso es que muchos dicen, no, porque alguien es bueno, porque ha hecho esto y ha hecho aquello. No, las cosas que nosotros hacemos, nadie puede ganarse la salvación por sus obras. Porque no ha pecado, nadie se puede ganar la salvación de esa manera. La salvación se gana por la gracia de Dios. Y gracia quiere decir que me da lo que yo no puedo alcanzar. Lo que nadie puede comprar. Lo que nadie puede garantizar. Solo Cristo tiene el poder para salvar y para no salvar. Por eso el principio de la sabiduría está en el temor a Dios, no en el amor a Dios. Porque el hombre no sabe entender el amor de Dios. Y cree que el amor de Dios, como dice que lo soporta todo, cree que Dios va a soportar todo lo que nosotros hagamos. Y están equivocados. Dios no soporta al incrédulo. Dios no soporta el pecado. Y Dios no va a salvar a nadie que no crea en Él y que no haga su voluntad. Cuidado con lo que entienden. Por eso cuando Dios hace un milagro, tiene 3 objetivos principales. El primero es resolvernos el problema nosotros personalmente. Pero ese no es el principal objetivo de Dios. Que resolvamos el problema que tenemos. Si fuera así, todo el que tiene un problema recibiría un milagro. Con decir, Señor, necesito un milagro. Ya. El Señor no hace eso. Porque hay 2 objetivos que son fundamentales. Fundamentales para recibir un milagro. Y el primero es que Dios hace milagros para la gloria de Dios. Aleluya. Dios hace milagros para la gloria de Dios. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 4, y esto es interesantísimo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí hay un mensaje importante. Pero lo que viene ahora es lo más importante. Dice, y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para
que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Aleluya! Hay quien recibe un milagro sin pedirlo. Por si alguien lo ha visto. Alguien lo ha visto. Y a lo mejor es un incrédulo. Por eso le dije que Dios tiene propósitos en las cosas. Y cuando Dios va a hacer un milagro para la gloria de Él, para que las obras de Dios sean manifiestas, y para que sean manifiestas, tiene que hacerla en el mundo natural. Por eso el milagro termina siendo algo que produce un hecho natural. Un hecho natural y visible. No existen milagros invisibles. Los milagros son terrenales. Se hacen aquí en el mundo. Hechos por lo espiritual, por la intervención de Cristo, pero con una forma de presentarse natural, visible, palpable, objetiva, que nadie puede ni siquiera dudar. Por eso, el primer objetivo es darle gloria a Dios. Y por eso este ciego que nació de nacimiento no le pidió a Cristo que le diera vista. No se lo pidió. Él no hizo nada. Evidentemente ni creía en Cristo ni sabía de Cristo. Ese era ciego porque no veía físicamente y era ciego porque tampoco veía espiritualmente. Pero el Señor le plació utilizarlo como un instrumento para mostrar su gloria. Porque mostrando la gloria de Dios en lo personal y en lo natural, muchas personas conocen que Él es real y verdadero. Y el objetivo es ese. Dios quiere que su gloria sea visible para que las personas crean, para que las personas vean que Él es real aunque no lo pueden ver, que están sucediendo cosas que no pueden ser explicadas naturalmente. ¿Por qué Él hace eso? Porque la gloria de Dios son la salvación de las almas. Esa es la gloria de Dios. Por eso es que para su gloria, la gloria de Dios son las almas que se salvan. Son las personas que Él logra que tengan todas las cualidades necesarias para habitar con Él por la eternidad. Porque es ahí el hecho. Lo más importante que vino a hacer Cristo fue a salvar. No fue a hacer milagros. No fue a sanar enfermos. Fue a salvar. Y a través de un milagro, muchos se salvan. Y eso también he tenido el privilegio de verlo. Que a través de milagros hechos por el Señor, cientos se han salvado. Porque han dado el paso al frente. Cuando han comprendido que ese milagro solo puede haber sido hecho por una persona todopoderosa y sobrenatural. Y que esa persona está preparada para también salvarnos. Para también llevarnos a la plenitud de la felicidad eterna, que es la gloria de Dios. Por eso, este milagro fue hecho de esta manera. Y es el primer aspecto fundamental por el cual Dios hace un milagro. Hay otros muchos casos donde también se pudo ver que el Señor hizo milagros que nadie le pidió. Por ejemplo, en un momento determinado, el Señor estuvo en una sinagoga predicando. Y allí se encontraba una mujer que estaba encorvada, tenía una joroba, tenía un problema científicamente en la columna vertebral, una lordosis, que es como se llama desde el punto de vista de la alteración de la línea vertebral. Y así estaba hacía 18 años. Ella estaba allí en la sinagoga donde Cristo estaba hablando.
Pero ella no le pidió a Cristo que la arreglara. En ningún momento. Ella estaba allí como lo hacía con cierta frecuencia. Tal vez fue allí a ver si alguien le daba alguna moneda, porque con ese defecto que tenía, no tenía probablemente ni marido, ni tenía hijos, ni tenía trabajo. Así que vivía de la misericordia de la gente a través de limosna, y eso es lo que hacían la mayoría de las personas que eran deshabilitados en aquella época. Salir a pedir a las calles, a los caminos. Y probablemente ella iba allí esperando eso, no esperando que le arreglaran el cuerpo. Porque nunca lo pidió, no lo dice la palabra. Ni a Cristo se lo pidió. Pero Cristo fue y la llamó. Aleluya. La llamó. Y le dijo, ven acá, mujer. Eres libre de tu enfermedad. Sin que ella le dijera una palabra. Sin que hiciera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era para la gloria de Dios. Era para la gloria de Dios. Era para que todos los que estaban allí, incluyendo todos los miembros del Sanedrín y muchos religiosos de aquella época, principales de la sinagoga, vieran el poder que él traía. Que era algo diferente. Que era algo sobrenatural. Que tenía lo que nadie tenía. Porque era necesario que lo vieran para que no haya justificación. Porque es necesario que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Que conozcan que solo Jesús puede salvar. Que solo en Cristo hay verdadera respuesta y solución. Él puede transformar esta situación actual que hay en el mundo. Claro que lo puede. Y Él está viendo la necesidad. Claro que lo está viendo. Él lo sabe todo. Y estoy seguro que el día que le diga al virus, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó. Pero nosotros no acabamos de entender que Dios no obra como los hombres. A lo que le llamamos bueno, Dios no le llama bueno. Piensa diferente a nosotros. Y si queremos que Dios obre y pare esta pandemia, tenemos que hacerlo espiritualmente. No podemos luchar por la vía natural y esperar que Dios ponga su mano en lo que hacemos, porque nosotros no lo merecemos. No, tenemos que aprender a depender del Señor. Eso es lo que Él quiere. Y el principio de todo lo que necesitamos y de la solución y la respuesta de Dios es agradar a Dios. Si no agradamos a Dios, ¿cómo vamos a esperar de Dios? ¿Qué podemos esperar? Muchos se acuerdan de Dios solo cuando están ahogándose. Cuando ya el agua le está llegando a la boca, entonces se acuerdan que Dios existe. Pero hasta ahí estuvieron diciendo que Cristo era mentira. Y todavía hay quien anda diciendo, y científicos, y tratando de investigar, buscando la tumba de Cristo, buscando dónde lo pusieron, dónde lo enterraron, para tratar de demostrar que Él no fue ni muerto y mucho menos que resucitó. Todavía hay muchos millones de personas que no creen que Jesucristo es Dios, que no creen, inclusive los que debían de creer más que nadie, que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. Todavía no creen que Cristo era, a pesar de las tantas y tantas evidencias. Porque es fácil creer en todo lo que escribieron la historia de la humanidad. Y aseguramos que efectivamente las cosas fueron como están escritas en los libros de historia. ¿Y usted lo vio? ¿Quién fue que vio a Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Quién fue que lo vio? ¿Existe alguien que lo puede decir? Yo lo vi. Usted no sabe si llegó o no llegó. Si fue Colón o fue Juan. Si entró por la Española, como dicen, o entró por el Canadá. Lo que escribieron
esa historia, pues tenemos que creerla. ¿Por qué? Porque no hay otra. No hay de otra. Y así sucede todo en la historia de la humanidad. De una generación a otra, ya tenemos que depender de lo que está escrito en algún libro para saber lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y lo damos por hecho exacto que así fue. Y sin embargo no queremos creer en lo que dice la Biblia. Y no queremos creer en lo que escribieron la Biblia. Y fueron personas que vivieron, porque lo dan ahí. Dan los elementos, personas que vivieron, que conocieron a Cristo, que estuvieron con Cristo. 3 años y medio andando con Cristo, que vieron la obra de Cristo, los milagros de Cristo, y que pudieron palpar vivamente, con ojos naturales, la muerte y la resurrección de Cristo. Y más, 500 personas vieron con sus ojos naturales, no espirituales, el ascenso de Cristo al cielo. Qué maravilloso debió ser eso. Ver al Señor cómo se elevaba, como una nube lo atrapaba y se lo llevaba delante de los ojos y hablándole a esa multitud. Es tremendo. Si hubiese sido en esta época, hubiesen dicho que alguien inventó un helicóptero especial que se parece a una nube y que le puso un reflejo y que le hizo y deshizo para ocultar, Por eso Cristo tuvo que venir en una época donde el auto más moderno que había era un asno, un burrito. Ese era el Mercedes-Benz de último modelo que existía en aquella época. Y una carreta con rueda de palo era el autobús y el equipo y el instrumento industrial más desarrollado que había. Por eso Cristo vino en aquella época, para que sus obras fueran efectivamente vistas como milagros de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, que es todopoderoso para enseñarnos todas estas cosas. La otra cosa, el otro objetivo fundamental, y este tiene que ver con nosotros, porque ahora sí tiene que ver con nosotros, porque aquel es de Dios. Cuando Dios hace un milagro para su gloria, se lo hace a cualquiera, crea o no crea, lo hace con la persona que va a tener, que tiene la afectación, que tiene el problema más complicado, para que sea una bomba que explote de sorpresa para todos. Cuando vean que ese paralítico se paró y salió caminando. Cuando vean que aquella mujer que tiene una joroba de 18 años, que estaban tratando todos los médicos y nadie la ha resuelto, viene el Señor y le pone la mano y se enderezó completamente. Cuando vean a aquel ciego que es de nacimiento y que viene el Señor y que utilizó un poco de tierra y le echó saliva y formó un lodo y se lo untó en los ojos y después le dijo, ve y lávate la cara en el estanque de Siloé. Y cuando se lavó, se le abrieron los ojos y vio todo lo que vemos nosotros. Qué maravillosas son esas cosas. Y a veces decimos, ¿por qué lo hizo así? No pudo haber dicho, recibe la vista si Él es todopoderoso. Pues sí, lo podía haber hecho, pero lo quiso hacer así. Para que tú y yo entendamos que el camino de Dios no es el camino del hombre. Que el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. Y nosotros tenemos que pensar como Dios y andar por el camino de Dios. No querer obligar a Dios que piense como yo, ni que ande como yo. Es todo lo contrario. Cristo vino para ser ejemplo de seguimiento. Por eso nos llamamos cristianos, porque se supone que estamos siguiendo los pasos de Cristo. Porque se supone que queremos ser como Cristo. Por eso dice la palabra que debemos de
madurar hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo han alcanzado? Todos tenemos dificultades con eso. Porque no acabamos de quitarnos al mundo de encima. No acabamos de quitarnos lo natural de encima. Nos cuesta tanto trabajo despegarnos de las cosas que no son espirituales que terminamos no alcanzando el objetivo de Dios. Por eso es que la salvación es por gracia. Porque por mucho que yo haga, no lo voy a lograr. No voy a lograr lo que hace falta lograr para ser salvo. Cristo va a tenerme que dar. Cristo va a tener que tener misericordia de mí. O no voy a entrar en el cielo. O no voy a entrar a la eternidad con Cristo. Si no, me voy a ir para el infierno. Porque eso es lo que me merezco. Porque no he hecho la voluntad de Dios. Y la gente hace la voluntad de Dios a media, a retazos. Y a veces el mundo se los traga. Y creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, lo que están haciendo es la voluntad del otro. Porque se ocupan y se entretienen más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y terminan agradándole mucho más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y ahí vienen los problemas. Porque Dios no es de un momento ni de un ratito. Dios es permanente. Y de la relación con Dios sale la revelación de Dios. Por eso el segundo objetivo importante, que viene siendo el tercero, más nuestro beneficio, es que los milagros son hechos para aprobar nuestra fe. Fíjense que no he dicho que son para probar. Dije aprobar. Es un examen de fe. Donde apruebas o desapruebas. Y cuando yo necesito un milagro y no lo recibo, es porque mi fe está siendo desaprobada. Porque la incredulidad es el enemigo número uno del Señor. La duda es el enemigo número uno del Señor. El Señor no quiere gente que duden. El Señor quiere gente que crean, que tengan fe, que tengan convicción, que tengan certeza, que sean valientes para depender de Él, para hacer las cosas confiadas en Él y creyendo que Él es la solución de su problema y dependiendo y esperando en Él. El Señor quiere personas que cuando se vean con la soga al cuello, Él quiere personas que le alaben y le adoren en ese momento. No que se tiren a pedir y a pedir y a pedir. Y a llorar y a gritar y a dudar de que Él no me está escuchando. Él siempre está escuchando. Él lo escucha todo. Él lo ve todo. Él está en todas partes. Nada se le escapa. Él sabe lo que tú necesitas. Pero Él no va a obrar hasta que tú no seas capaz de mover tu fe. Y ahí es donde quiero llegar. Porque aprobar la fe significa demostrar que yo efectivamente tengo la convicción y la certeza de que Él tiene la respuesta a mi problema. De que Él es quien suple mis necesidades. De que Él es mi soporte. De que Él es la solución. Y de que Él va a hacer el milagro. La certeza. La convicción. No es lo que yo digo por la boca. Porque con los labios se dicen muchas cosas. Y generalmente vienen ¿de dónde? De la mente humana. Y la mente humana cambia por segundo. Ahora dice una cosa y ahorita dice otra. Y se le olvidan las cosas muy fácil a la gente. La memoria del ser humano es tan sencilla que le dicen una cosa ahora y dice, sí, así mismo va a ser.
y mañana dice, pero me dijiste eso. Sí, ¿cuándo fue? Es terrible. Y desde pequeño lo empiezan a hacer, porque ya del niño viene aprendiendo esas cosas. No sé quién se le enseña, pero aprenden. Los padres le dicen una cosa hoy y al otro día tienen que volverse a repetir porque se les olvidó. En menos de 24 horas. Todo se le olvida a la gente. Sobre todo se le olvida hacer lo bueno. Eso se le olvida rápido. Lo malo no, lo malo enseguida parece. No hace falta que nadie te enseñe. Desde chiquitico estamos queriendo imponer. Y no aprenden a someterse. Porque Dios quiere, y esa es la voluntad más importante de Dios, que aprendamos a someternos. Porque Dios quiere un pueblo sometido, no un pueblo gobernante, lleno de líderes. Todo el mundo quiere ser jefe. Ese es el problema de la gente. Y por eso muchos no mueven la fe. Tienen fe, pero de palabras, en la cabeza. Pero la fe hay que tenerla en el corazón. Por eso dijo el mismo Cristo, que el que crea en su corazón, no en su mente, no en su cerebro, no en su lengua, el que crea en su corazón. Porque es en el corazón donde está la verdad del hombre. Ahí es donde está la verdad del hombre, en su corazón. Y lo que está en su corazón es su convicción. Y lo dirá o no de acuerdo al dominio que tenga de su lengua. Hay quien es más abierto, hay quien es más cerrado. Y a veces el que es muy cerrado es peligroso, porque no sabe lo que está pensando. No lo conoces. Por eso tenemos que depender del Señor, porque Él sí nos conoce. Él conoce todo lo que hay en mi corazón, aún lo que yo no sé de mí. Él conoce lo que hay en mi alma, que lo que hay en mi espíritu. Él lo conoce perfectamente. Y como sabe lo que hay en mi corazón, yo no lo puedo engañar. Y la gente cree que engaña al Señor. Por eso, el principio de aprobar nuestra fe como objetivo del milagro es que nosotros le demostremos la fe. La fe no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos. La fe es algo espiritual, pero que tiene que reflejarse en la vida natural del hombre. Por eso Cristo decía, según tu fe, te sea hecho. Por eso Cristo decía, y al ver la fe de ellos, al ver con ojos naturales. Por eso muchas personas no reciben la respuesta de Dios, porque no entienden que un milagro es una aprobación de tu fe. Dios hace el milagro cuando Él aprueba tu fe. Cuando Él dice, este tiene fe, porque se ha movido. Por eso hay que entender estas cosas. Y es importante. Dice, y pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros. Muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba. ¿Ven? Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios. Aquí está la clave del aprobar la fe y de glorificar a Dios. Todo milagro tiene que llevar la glorificación a Dios. Y por eso muchos no reciben milagros, porque buscan el milagro, pero en su corazón está callárselo. Dios no hace un milagro para que tú te lo calles, para que sea de dominio tuyo, para que sea para tu resolución de tu problema y se acabó. No. Por eso no recibes el milagro, porque cuando te lo haga te vas a quedar callado y te da pena
te da vergüenza contarle a otros el milagro que Dios hizo contigo. Y vemos cómo se levantan tan pocos a dar testimonio cuando Dios está haciendo milagros todos los días. Porque nosotros no vemos lo que no queremos ver, y el hombre no ve el milagro de Dios en su diario porque no lo quiere ver. Y no sabe que todo lo que tiene, el pan de cada día que llega a su casa, es por un milagro de Dios. Porque si Él no estuviera, muchos estuvieran pasando hambre. Y muchos que hoy son ricos estuvieran pidiendo limosna en una calle. Pero Dios quiso hacer el milagro de la prosperidad en esa persona. ¿O crees que porque eres rico eres más inteligente que los demás? ¿Estás más superdotado que los demás? Te equivocaste. La palabra habla de eso. Dice, porque Dios enriquece a quien quiere. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de sus hijos. Aleluya. Por eso el que es rico y no entiende estas cosas está perdiendo su vida. Porque la riqueza que Dios te dio, te la da para servirle a los hijos de Dios. Para satisfacer a otros, no para convertirla en una forma de poder, que es lo que la mayoría hacen. Lo demás somos empoderados por Él. Y con limitaciones, no ilimitadas. Y a veces tomamos el poder que Dios nos da y lo convertimos en algo ilimitado. Y eso está equivocado. Él es el único que no tiene límites. Los demás, todos tenemos límites. Y si no entendemos esto y no andamos conforme a sus límites, vamos a perder. Porque el que pase este mundo, el que le llegue a la muerte y no sea aprobado para la salvación, habrá perdido, habrá fracasado, habrá sido derrotado y desgraciadamente no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. Con la muerte se terminan las oportunidades. De la muerte al cielo, de la muerte al infierno. No hay otro camino. Y tu fe es la que va a determinar. El que tiene fe verdadera subirá al cielo. Pero el que tiene una fe falsa o no tiene fe, terminará en el infierno. Esa es la gran realidad que les espera a todo hombre. No importa en las condiciones que esté en este mundo. No importa lo que alcance en este mundo. Nada de lo que tiene se lo puede llevar. Todo se queda aquí. Lo único que te puede llevar y que vale la pena y que es lo más importante es que te lleve la salvación contigo. Que te lleve un récord de obras de servicio a Dios. Que te lleves un récord de obras que adoraron y alabaron a Dios y que le dieron la gloria a Dios. Eso es lo único que te vas a poder llevar que valga la pena. Y serás recompensado por ello. Aleluya. Por eso, esta gente venía. ¿A dónde? A donde estaba Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Estaba en un desierto, en ese monte. Estaba en la cercanía de Betsaida, una zona semidesértica. Ahí arriba en el monte. Y allí iba la gente que venía de cualquier lugar, de cualquier provincia, de cualquier zona, de territorios inclusive fuera de Israel. En camilla, como quiera, traían al enfermo. Y lo ponían ¿dónde? A los pies de Cristo. Y para llegar en una multitud a los pies de Cristo había que ser guapo. Había que ser valiente para que te dejaran pasar. Porque todo el mundo quería lo mismo.
quería ser sanado. Y el que está enfermo o el que tiene una necesidad, cree que su necesidad y su enfermedad es más grave que la del otro. Y primero yo y después los demás. Así que me imagino lo que tendrían que pasar mucho. Pero eso es la fe. La fe es la que no te permite desistir. La fe es lo que te permite. Y a veces se produce un llamado. El que tenga una necesidad, que pase adelante. Y viene a la mente de la persona y dice, yo tengo una necesidad, pero según la sana y adelante también la puede estar aquí. Qué lástima me das. No entiendes. No entienden lo espiritual. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Hay que ir donde está Cristo. Cristo no va a venir donde estás tú. Porque tú eres el más lindo. Porque tú te lo mereces. No, Dios quiere que tú seas visible. Y la fe tiene que verla a las personas. Y la ven cuando tú te mueves. Cuando vas por fe a buscar el milagro. Por eso el que no busca el milagro con obra, mostrándolo, tampoco lo encuentra. El que se sienta a esperar, ahí se queda esperando. El milagro hay que pelearlo. Porque el milagro te está llevando a una prueba de fe. Hay que aprobarlo, y hay que probarlo dando rodillas, y hay que probarlo haciendo ayuno, y hay que probarlo buscando de Dios. Y hay que probarlo buscando al Señor de madrugada, porque eso es lo que dice Él. Y hay que hacer lo que Él dice. Las cosas son como Dios quiere, no como yo quiera. Por eso es que no se recibe muchas veces respuesta del Señor. El Señor no me responde si no lo buscas. El que cree tiene que demostrar que cree. La fe es demostrable, no es palabra. Por eso muchos no reciben respuesta, porque no entienden estas cosas. Y sucede que Dios no aprueba su fe, porque la forma que lo está haciendo no es la forma que Dios quiere. Lo que garantiza la aprobación de Dios es la relación con Dios. Es la demostración de que tú crees que los instrumentos que Dios ha puesto en tus manos son los que son eficaces. Por eso, si el mundo entendiera estas cosas, si los gobernantes de la tierra entendieran estas cosas, si se coordinaran, si pusieran sus gobiernos, sus países a buscar de Dios, a buscar de Cristo, a proclamar al Señor en sus discursos. Si entendieran estas cosas, ya esta pandemia se hubiese acabado hacía mucho rato. Pero a medida que pasa el tiempo, lejos de buscar más de Dios, lo que hace es buscar menos de Dios. Cada vez aparecen más instrumentos que proceden no del cielo, sino de la tierra, y peor, debajo de la tierra, para entretener a la gente mientras está en cuarentena y está en todas las cosas. Y en vez de buscar de Dios, lo que están es buscando del otro, sin darse cuenta, porque no lo saben. Y por eso no reciben el milagro, por eso Dios no obra. Dios no ha obrado por eso. Porque el pueblo que necesita la obra de Dios no está buscando de Dios. Siempre ha habido y lo hay un remanente fiel. Siempre ha habido en las peores situaciones un grupo de personas que han estado valientemente buscando del Señor. En las mejores y en las peores situaciones. Porque Dios no es de las peores situaciones, es también de las mejores. Ahí hay que buscar de Dios. A Dios hay que darle gracias por todas las cosas. Aún por lo malo que nos pasa. Porque cuando amamos a Dios, las cosas que nos pasan mal
no son para mal, son para bien, aunque no lo veamos en el instante. Por eso es necesario entender que en nuestro corazón, cuando pedimos un milagro, tiene que estar presente la posibilidad de que cuando se produzca, vamos a darle la gloria a Dios, lo vamos a hacer presente, lo vamos a hacer visible, lo vamos a dar a conocer, para que todo el mundo vea lo que Dios hizo en mí. Y lo vamos a decir públicamente. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón está que Dios te haga un milagro y que aparezca entonces como que lo resolviste tú de alguna manera, entonces el milagro no va a venir. Porque el milagro que no glorifica a Dios no le vale a Dios. Por eso Dios nos obra. Por eso no pudo hacer aquellos milagros. Y tampoco lo puede hacer contigo. Porque tú no eres capaz de entender que lo primero que tienes que hacer es proponerte en tu corazón: yo, Señor, voy a llevar este milagro, cuando tú me lo hagas, a muchas personas. Lo voy a dar a conocer por internet, lo voy a dar a conocer en la iglesia, lo voy a dar a conocer a mis amigos. Todos lo van a saber que tú lo hiciste para tu gloria. Que no fue mi fuerza, que no fue mi amistad, que no fue soy un bárbaro y que soy más listo que los demás. No. Que tuve suerte, porque desgraciadamente eso es lo que dice el mundo. Tuviste suerte. La suerte, que tengas suerte. Esa es la forma que muchas personas, cuando tienes un problema y vas a tratar de resolver eso, te dicen: que tengas suerte y que apruebes el examen. Que tengas suerte y consigas eso que estás buscando. Que tengas suerte y te encuentres. Suerte. ¿Quién es la suerte? ¿Será alguna persona que te va a ayudar? La suerte es algo que inventó el hombre para no querer buscar de Dios, para no querer creer en lo que él sabe que es real. Y el mundo entero sabe que Cristo es el Señor, pero no quiere creer en Él, porque no quieren sacrificios. Y la vida en Cristo es de sacrificio. Sacrificios que se pueden llevar fácilmente. Sacrificios que se pueden llevar fácilmente. Porque todo lo que se hace con frecuencia termina siendo algo fácil de hacer. Se convierte en común y rápidamente la persona lo hace sin mucho sacrificio. Sacrificio es al principio, porque cuando hay que dejar cosas que estoy acostumbrado a hacerlas y que las veía como buenas y ahora sé que no me conviene, pero no sé cómo quitármela de encima, entonces es un sacrificio. Porque tu carne, y cuando hablo de la carne no hablo del cuerpo humano, sino de ese espíritu que hay en las personas que no tienen a Cristo, que se llama espíritu carnal. Ese espíritu también tiene fuerza, porque es una persona que obra para llevarte a lo natural, porque él no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y Satanás quiere que tú vivas en lo natural, porque él sabe que la salvación es por fe. Él lo sabe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y él sabe que sin fe es imposible recibir un milagro. A no ser que Dios quiera utilizarte para su gloria. Y si le interesa eso, lo va a hacer en público. Y bien en público, nunca en secreto. Para que todo el mundo lo vea. Y probablemente muchos de los que reciben milagro de Dios en público, termino siendo el conducto por el cual muchos otros se salvan. Y a veces ni él mismo se salvará. Porque después de recibir el milagro, como lo he visto, no creen. Por eso hoy es importante que tú entiendas estas cosas. Y te voy a dejar 4 consejos que son esenciales. 4 principios que son fundamentales
para que un milagro se pueda producir en tu vida. El primero, tienes que tener conciencia que la necesidad no mueve a Dios a hacer un milagro, sino la necesidad nos mueve a nosotros a buscar a Dios para que me haga un milagro. Segundo, muestra tu fe con acción visible, que se vea, y Jesús se moverá por tu milagro. Que Él vea lo que tú haces. Ve en busca del milagro. No te sientes a esperar que venga el milagro. Ve en busca del milagro. Aprovecha si estás en una congregación, cuando el predicador se le para y llama a los que quieren y necesitan oración. No pierda esa oportunidad. Ve, porque esa predicación es el ungido en ese momento de Dios. Es la señal de Cristo allí. Ve donde está Cristo, no te quedes en un asiento, porque te da vergüenza que te vean ir adelante. Porque te da vergüenza que alguien sepa que tú tienes una necesidad. En el mundo espiritual y la fe no hay vergüenza. No hay vergüenza. La vergüenza muere cuando se conoce a Cristo. Por eso podemos gritar libremente en cualquier lugar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, es mi Rey. Y donde quiera hablo de Cristo. Me da igual que digan lo que quieran. Que soy un fanático. Me da igual. Porque sé lo que estoy haciendo. Estoy hablando de la persona que está en mi corazón. Por eso es que hablo. Porque si no, no hablara, me quedaría callado. Por eso muchos que conocen al Señor ni saben los que están a su alrededor en un centro de trabajo que conoce al Señor. Porque es igual que los demás. No hay diferencia. Y nosotros debíamos demostrar nuestra diferencia. Y es mostrando nuestra fe con acción visible. Tercero, lleva en tu corazón el compromiso de glorificar a Dios con tu milagro. Y Jesús hará tu milagro. Por eso muchos que saben estas cosas y la aplican, cuando piden un milagro, dicen: Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer esto. Hacen un pacto con el milagro. Porque Dios es un Dios de pactos. Le gusta eso. Le gusta eso, que te comprometas. Que seas valiente y creas en Él. Y la cuarta, si dudas, tienes que tener claro que si tienes alguna duda de que el milagro va a ser posible, entonces es que no tienes ni certeza ni convicción. Y por tanto, no agradarás al hacedor de milagros, a Jesús, el único que puede cambiar tu vida, el único que puede arreglar tus problemas, el único que tiene la posibilidad de darte la verdadera felicidad, la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento humano, porque aún en los peores momentos esa paz va a venir a ti, porque el que tiene fe de verdad cree y sabe que cualquier problema que tiene no sobrepasará sus posibilidades. Y segundo, que va a tener una solución mucho mejor que la que tenía anteriormente. Le damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso que hemos tenido en esta mañana. Y tú que nos estás viendo a través de este video que se está haciendo, si aún no has conocido al Señor, yo te pido que no pierdas esta oportunidad. El Señor te ha puesto a ver este mensaje
para que reconozcas que Él es verdadero, que Él es la verdadera solución que tiene el mundo, que Él está a disposición de todos, pero que solo tienes que creer. Y aunque sé que hay una lucha en ti, porque hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra espiritual que está ahora mismo en tu mente, diciéndote no escuches, no aceptes, no te metas, que vas a tener que dejar muchas cosas que ahora son las cosas que te hacen feliz. Vas a tener que dejar las drogas, la bebida, el tabaco. Vas a tener que dejar las malas amistades, la mala forma de hablar. Todas esas cosas te lo está diciendo la mente. Te lo está diciendo el otro en la mente. Pero es para que te pierdas. Tal vez no tengas otra oportunidad como esta. Recibe al Señor. Y Él te va a dotar, porque Él nos dota a nosotros, de instrumentos necesarios para que podamos llevar una vida en fe. Una vida verdaderamente agradable a Dios. Y te puedo asegurar que es una vida en victoria. He conocido la vida sin Cristo y conozco la vida en Cristo. Y te puedo asegurar que el cambio positivo ha sido tan grande que me arrepiento de no haber conocido a Cristo de nacimiento. Pon tu mano en tu corazón para que sea tu corazón el que hable. Y dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona la vida que he llevado hasta ahora. Perdóname porque no he creído en ti hasta hoy. Había oído hablar de ti, pero no te conocía. Y hoy he podido escuchar tu voz, porque este mensaje no viene de mí, este mensaje viene del Señor, que quiere ayudarte a resolver todos tus problemas y tus necesidades. El Señor es la respuesta y la solución. Dile, Señor, perdóname, porque un corazón arrepentido, Él no rechazará jamás. Perdóname. Y dile, yo creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo creo que tu muerte en la cruz, tu sangre derramada, pagó el precio de todos mis pecados. De todos. Hayan sido lo que hayan sido. No importa lo que hasta este momento tú has hecho en tu vida. No importa si no creíste en Él. No importa si blasfemaste de Dios. El Señor fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y si tú se lo pides, y si tú crees que así es, entonces tienes fe. Y con esa misma fe, que en este momento el Señor está limpiando tu alma de todo lo malo que tú hayas podido hacer en tu vida, con esa misma fe, dile al Señor, y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Por eso proclamo que Jesucristo es el Señor y desde ahora es mi Señor. Díselo, desde ahora Jesucristo es mi Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Pídeselo, porque Él te va a llenar ahora. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres salvo. Si has hecho esta oración, ya formas parte de ese remanente fiel de Cristo. Ya formas parte de la iglesia de Cristo. Ya puedes buscar de Cristo. No deje que nadie te haga volver atrás. Comienza a ir a una iglesia evangélica donde se predique que Jesucristo es el Señor y el único Salvador. Y aprende a orar y a buscar de Dios, a leer su palabra con entendimiento que Él solamente te puede dar. Y el Espíritu de Dios te guiará los pasos, te llenará de Él y te cambiará la vida.